La clase es impartida por Advanced Fleet Management Tube. Conoce nuestros servicios de formación, consultoría y electrificación en gestión de flotas. Introducción. La clase desarrolla cuánto puede funcionar un motor sin lubricante, los daños que provoca y cómo evitarlo con las revisiones adecuadas. El aceite del motor. Saber cuánto puede andar un coche sin aceite es imprescindible para comprender la importancia del lubricante en el motor. El aceite evita el roce entre las piezas metálicas, disipa el calor y mantiene el funcionamiento del vehículo suave. Sin él, las piezas entran en fricción directa, lo que genera altas temperaturas y daños irreparables en pocos minutos. Circular sin aceite es una de las causas más graves de avería. Incluso si el coche arranca y avanza algunos metros, el motor sufrirá un deterioro interno acelerado que puede obligar a sustituirlo por completo. La función del aceite en el motor es fundamental. El aceite cumple varias funciones clave. Lubrica los componentes internos, reduce la fricción y actúa como refrigerante secundario. Además, arrastra las impurezas hacia el filtro para que no se acumulen dentro del motor. Cuando falta o se degrada, las piezas pierden su capa protectora y comienzan a rozar directamente, lo que genera calor excesivo y un desgaste acelerado. En casos extremos, el cigüeñal y los cojinetes del coche pueden fundirse o deformarse, lo que compromete todo el sistema. ¿Cuánto tiempo puede funcionar un motor sin aceite? Un motor sin aceite puede resistir apenas entre 3 y 4 minutos antes de sufrir una avería grave. En ese tiempo, la fricción alcanza temperaturas extremas y las piezas internas se deterioran rápidamente. Existen casos aislados de motores que han recorrido miles de kilómetros con un lubricante degradado, pero no estaban completamente secos. Circular sin aceite provoca fallos irreversibles en el cigüeñal, las válvulas y el bloque del motor. Síntomas de falta de aceite en el motor. Reconocer los signos de una lubricación deficiente es clave para actuar a tiempo. Luz de advertencia en el cuadro de instrumentos, ruidos metálicos o golpeteos al acelerar. Sobrecalentamiento del motor, humo u olor a quemado que proviene del capó. Estos síntomas también pueden presentarse en otros sistemas, como la transmisión. Por ejemplo, la falta de aceite en la caja de cambios automática puede provocar tirones, ruidos al cambiar de marcha o pérdida de respuesta del vehículo. Daños más comunes al circular sin aceite. Conducir sin aceite provoca un desgaste rápido y destructivo. Entre los daños más frecuentes se incluyen rotura de cojinetes y bielas, daños en los árboles de levas y las válvulas, deformación del bloque del motor por exceso de temperatura, pérdida total de compresión, lo que obliga a sustituir el motor completo. Estos problemas suelen requerir reparaciones que superan los miles de euros, muy superiores al coste de una simple revisión o cambio de aceite. ¿Cómo prevenir daños por falta de aceite? El mantenimiento regular es la mejor forma de evitar averías. Se recomienda revisar el nivel de aceite cada 1000 kilómetros o antes de realizar viajes largos. Cambiar el aceite y el filtro cada 15.000 o 20.000 kilómetros según el fabricante. Utilizar siempre el grado de viscosidad especificado en el manual del vehículo. Corregir de inmediato cualquier fuga o consumo anormal de aceite. Si tienes dudas sobre qué aceite necesita tu coche, consulta el manual o las especificaciones del fabricante. Existen aceites minerales, sintéticos y semisintéticos, cada uno con propiedades diferentes en función del tipo de motor y de las condiciones de uso. El aceite es la garantía de vida del motor. Sin él, la fricción destruye los componentes internos en cuestión de minutos. Revisar los niveles, respetar los intervalos de cambio y elegir el tipo de aceite adecuado para tu coche son pasos básicos para alargar la vida útil del vehículo. Un mantenimiento sencillo puede marcar la diferencia entre un coche fiable y una avería irreparable. Gracias por su tiempo. La clase ha desarrollado cuánto puede funcionar un motor sin lubricante, los daños que provoca y cómo evitarlo con las revisiones adecuadas. Hasta pronto.